Llega un principiante y te pide clases de conversación. ¿Es posible esto o hay un nivel mínimo que tiene que tener para poder hacer este tipo de clases? Soy Beatriz Sea, fundadora de Español na Rede, y en este video te voy a hablar de este tema tan interesante de cuál es el nivel mínimo, si es que lo hay, que tiene que tener el alumno para hacer clases de conversación. ¿Comenzamos? En primer lugar, vamos a conceptualizar lo que entendemos por clases de conversación. ¿Tá? Son clases donde vamos a trabajar con la destreza de expresión e interacción oral, que es una de las 4 destrezas lingüísticas. En este tipo de curso nos concentramos en una de ellas, que es la habilidad de comunicación oral. Es un curso específico, a diferencia de los cursos regulares, donde vamos a trabajar todas las destrezas, vamos a aprender estructuras, vocabulario. En este tipo de clases no, solamente vamos a enfocar en un objetivo específico de desarrollo de la competencia comunicativa oral. ¿Tá? Generalmente son paquetes de clases o cursos cortos, ¿no?, de conversación. Y los alumnos que hacen este tipo de cursos son aquellos que o desean activar su español porque hace mucho tiempo que no lo practican o porque han hecho algún curso donde no se ha dado suficiente énfasis al desarrollo de esta competencia y por eso necesitan enfocarse, ¿no?, en la parte oral y quieren hablar. Entonces piden estas clases porque sienten necesidad, no se sienten seguros para hablar y quieren práctica, ¿no?, de esta habilidad. Esa es la clase de conversación a la que me refiero. En este contexto, nosotros podemos concluir que sí, los alumnos necesitan tener un nivel mínimo, por lo menos de B1, para que estas clases sean productivas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con secuencias didácticas y las secuencias didácticas siguen más o menos la siguiente estructura, ¿no? En primer lugar, se proponen algunas actividades para activar vocabulario, para ver lo que el alumno ya sabe y de repente introducir algunas expresiones y palabras nuevas relacionadas a ese tema, ¿tá? Porque la secuencia es toda temática, tiene que ver toda con el mismo tema, ¿no? En un segundo momento se presenta input o muestras de lengua en un contexto natural, ya sea por medio de un texto corto o de un video, ¿tá? Que eso ayuda a contextualizar, a situar el tema, a entender bien de qué estamos hablando y traer, digamos, ejemplos, ¿no?, para que el alumno vaya activando también lo que ya conoce del tema. En un tercer momento se plantean las actividades comunicativas de práctica libre, donde ahí sí el alumno va a expresar su opinión, va a contar anécdotas sobre lo que él ha vivido en relación a ese tema, en fin, diferentes tipos de actividades. Como son de práctica libre, nosotros no corregimos los errores interrumpiendo al alumno, sino que lo dejamos hablar y vamos tomando nota mientras ellos se expresan. Después, en una etapa posterior, una etapa de reflexión, de análisis, ahí sí vamos a ver los errores y los aciertos y vamos a reflexionar con el alumno, sugerirle material extra, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos esa es la estructura de esas clases de conversación, donde son secuencias temáticas y el foco son esas actividades de práctica libre de la lengua. Para que el alumno pueda aprovechar entonces y se pueda cumplir el objetivo de este tipo de clases, ¿no?, de la forma como son planificadas estas secuencias, obviamente que necesita un nivel mínimo, porque si es principiante, no solamente no va a tener ningún vocabulario que activar, sino que yo tendría que enseñarle el vocabulario, tampoco va a entender los textos y los videos que yo le proponga de muestras de lengua, y después cuando le haga preguntas abiertas para la parte comunicativa, obviamente no me va a saber responder, de manera que por lo menos un nivel B1 para que todo
sea coherente, ¿no? Tanto el objetivo de este tipo de clases como las necesidades del alumno, o sea, todo encaja cuando nosotros damos estas clases a partir de un nivel B1. En el caso del alumno principiante, lo que sí se puede hacer es algo que parezca conversación, pero que en realidad no lo es. O sea, vamos a darle clases de práctica controlada, ¿tá? Donde hacemos todo en forma oral y de esa forma el alumno tiene la sensación de que, bueno, yo vine a la clase, me propusieron actividades orales, estuve hablando toda la clase. Claro que no son actividades libres, sino que es mucha repetición, siguiendo un modelo, se le hacen preguntas que son todas iguales, ¿no? Para que vaya repitiendo y así afirmando. Sin escribir, sin ejercicios de gramática, ¿no? Sino que todo a través de repeticiones y drills, que es el nombre que reciben en inglés estos ejercicios repetitivos, que es para fijar en la memoria, ¿no? Las estructuras y el vocabulario. Pero en realidad no es una clase de conversación, ¿tá? Es una clase donde hay mucha práctica oral, ¿tá? Pero no es conversación. Yo en realidad prefiero decirles a mis alumnos que las clases de conversación empiezan a partir del nivel B1. Si no tiene este nivel, que haga el curso de español general. Además, porque a mí por lo menos me parece mucho más gratificante dar un curso de español general donde yo propongo diferentes tipos de actividades. Podemos hacer un dictado, podemos hacer ejercicios de escribir, otros ejercicios de práctica oral, comprensión auditiva, comprensión de lectura, o sea, es mucho más variado, podemos hacer una variedad enorme de actividades y me parece que eso es más productivo para el aprendizaje que estar haciendo simplemente actividades repetitivas orales que pueden ser muy cansadoras, ¿no? y poco productivas. Pero eso va de la preferencia de cada profesor y de cada alumno también, ¿no? Nosotros también tenemos que estar muy atentos a qué es lo que hay por detrás, ¿tá? Cuando un alumno que es principiante y llega y te dice, quiero hacer clases de conversación, hay que indagar un poco más a ver qué es lo que está por detrás de esa propuesta del alumno. En muchos casos se trata de esos alumnos que llegan y te dicen, a mí no me gusta la gramática, entonces son personas con expectativas un poco irreales que piensan que van a aprender de alguna forma que no se corresponde con la realidad. Entonces es muy común también ver personas que piensan que, bueno, que se puede aprender sin estudiar o sin hacer un esfuerzo, que van a aprender simplemente mirando películas y conversando, ¿tá? Pero eso no es una expectativa real, ¿no? Algún esfuerzo siempre la persona tiene que poner. Y aquí lo que entra también es un tema de afinidad. Yo, por ejemplo, soy una persona estudiosa, a mí me gustan los temas de cultura general, me gusta hablar de una variedad de temas interesantes en las clases y eso hace que por una ley de afinidad, ¿no? Porque los afines se atraen, mis alumnos tienen ese perfil también. Y es muy importante que haya una afinidad entre el alumno y el profesor, que tengan ese mismo tipo de interés, ese mismo tipo de perfil. ¿Tá? Hay profesores que tienen otro tipo de abordaje que funciona muy bien con alumnos que se afinizan con ese profesor, ¿verdad? Entonces hay varias clases de estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje. Lo que tiene que quedar muy claro para nosotros cuál es el nuestro y cuál es el tipo de alumno que nosotros estamos buscando, ¿no? O sea, cuál es ese perfil de alumno al que nosotros vamos a poder ayudar mejor. De manera que cuando yo explico para mis alumnos que, bueno, mi curso funciona así, primero hay que hacer el español general hasta llegar al B1 y después las clases de conversación, ese procedimiento ya filtra a determinadas personas que no son mi público objetivo,
porque van a decir, no, esto a mí no me gusta, yo quiero otra cosa, entonces van a buscar otro profesor y eso es mejor para todo el mundo, ¿no? Para que cada uno pueda trabajar con gente que está afinizada con su propuesta y uno tener bien claro cuál es su propuesta y tener fundamentado, ¿no? ¿Por qué trabajamos así? Y tenerlo eso muy claro con nosotros mismos, ¿no? Bueno, yo quiero trabajar así por esto, esto y esto. A mí me gusta este método porque me parece que es razonable por tal y tal cosa. Teniendo eso bien claro, eso hace que lleguen los alumnos con ese perfil que son los que nosotros mejor vamos a poder ayudar. De manera que, resumiendo, en mi opinión, para las clases de conversación, tales como te hice la descripción aquí, del tipo de clases de conversación que me gusta dar a mí, yo prefiero que los alumnos vengan con un nivel mínimo B1. ¿Tá? ¿Es posible dar clases de conversación en niveles más bajos? Es posible dar clases con foco en la parte oral, pero no sería estrictamente una clase de conversación porque son actividades de práctica controlada. Espero que te haya ayudado con este video y nos vemos en el próximo.